Quiero compartir con usted mi opinión. Después de una primera ronda electoral que se nos convirtió en un referéndum nacional, porque al final de cuentas muchos terminaron votando por el tema de la familia o el tema del matrimonio homosexual. Eso nos llevó en muchas ocasiones a perder la perspectiva de lo que representa una campaña nacional. Sin embargo, el tema de los derechos humanos siempre tiene que estar presente en cualquier campaña electoral. Los derechos humanos se han transformado, han aparecido de nuevas generaciones y estos derechos humanos siempre estarán presentes como un eje transversal en cualquier política pública, económica, social, la que sea. Hay que conocer bien a qué se refieren ellos y hay que conocer cuál fue el debate que se dio en la primera ronda electoral sobre este tema. Pero este tema no debe obstruir el conocimiento de los grandes problemas nacionales, porque hay otros sectores, sobre todo aquellos que viven en la pobreza, más de un 20% de costarricenses, que padecen el peor de todos los derechos humanos, o el peor de todas las violaciones de los derechos humanos, no tener comida y no tener vivienda. Los derechos humanos son un eje transversal de cualquier decisión política y esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, bloqueemos el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. La primera ronda electoral en nuestro país se decidió al final de cuentas por un tema que han llamado derechos humanos, que es el matrimonio homosexual, y tuvo un papel protagónico la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He creído oportuno para nutrirme yo y que usted se nutra, traer 2 expertos en el tema, y para eso he invitado a 2 grandes conocedores. He invitado a don Manuel Ventura Robles. Don Manuel fue secretario y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde inició desde su fundación en este tribunal, pionero de la jurisprudencia a nivel internacional y especialmente continental en materia de derechos humanos. Y el otro invitado es don Manrique Jiménez Mesa. Manrique es doctor en Derecho, escritor y estudioso investigador sobre los derechos humanos, ex magistrado suplente de la Sala Constitucional y ex magistrado ad hoc del Tribunal Supremo de Elecciones. Señores, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, Claudio. Mucho gusto, muy agradecido por la invitación. Yo soy agradecido y el televidente al final me va a dar más las gracias. Salud por nosotros, salud, televidente, salud, y sobre Manuel. todo Salud. por nuestro país. Yo tengo aquí una lectura que quiero hacer, que creo que resume lo que sucedió para el televidente y después quiero oírlos a ustedes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, abro comillas, es necesario que los estados garanticen el acceso de todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio,
para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales. Y eso cambió el panorama en un país que tiene como uno de sus vértices, sus grandes columnas, la defensa de los derechos humanos. Hasta un candidato, don Manuel, dijo que nos retirábamos. ¿Cuál es su lectura sobre esta parte que creo que resume las casi 90 páginas de la opinión consultiva de la Corte? Mire, sobre ese punto, a mí me pareció excelente el voto observado del juez Eduardo Biogros. Igualmente. De Chile. Él dice, o se pregunta que por qué hace la Corte esa afirmación si no hubo una pregunta específica del Estado sobre ese punto, y en segundo lugar, que la Convención dice expresamente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Artículo 17, exacto. Artículo 17, exacto, don Enrique. ¿Son cuántos jueces? 7. Uno salvó el voto. Correcto. ¿Y cuál es tu parecer en esa posición? Coincido plenamente con don Manuel, me encantó el voto salvado o disidente, como lo llaman, de este señor Biogrosio, chileno me dicen, ¿verdad? Chileno. Sí, muy atinente, muy bien, muy buena en la interpretación. Realmente, como dice don Manuel, no estaba entre las preguntas lo que era propiamente el matrimonio. Simplemente es una derivación a una pregunta que hace el Estado en el sentido de que en relación con las parejas del mismo sexo que tengan, digamos, algún tipo de afectación patrimonial, entonces, ¿cuál es el estatus que debería tener en relación también con la interpretación que se da al artículo 54 del Código Civil en Costa Rica para facilidad de los cambios de nombres, incluso temas tan interesantes, por ejemplo, perdona nada más, se habla de la orientación sexual y en ningún momento se habla de lo que es básicamente lo que es la predisposición de género o la subjetivación de género en ningún momento, y sin embargo de oficio lo asume también la Corte en su voto de mayoría. Esa es una de las críticas que también hace Biogrosio en ese sentido, pero me parece muy importante porque como derivación de esa pregunta se dice, bueno, y entonces ¿cuál sería el instrumento jurídico para llevar adelante la garantía a las personas del mismo sexo desde el punto de vista patrimonial? Pero lo más interesante, el Estado costarricense dice cuál es la figura jurídica, cuando en Europa, que es interesante señalarlo, los votos de la Corte Europea de Estrasburgo ha señalado que lo importante es que los estados lleven adelante una política de no discriminación, pero lo interesante es, y existen distintos instrumentos jurídicos, lo dice expresamente, en ningún momento dice solamente el matrimonio, tanto es así que hay algunos países que en Europa no lo tienen implementado, aunque 13, 14 con Austria, que va más o menos en un Pero ya, plazo de por un ejemplo, año. ya Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, en muchos estados, Canadá, sí. México en algunos estados, ya tienen, don Manuel, tienen ya la decisión al respecto del matrimonio. ¿Por qué? Sé que conoce por dentro a ese tribunal, ¿por qué se atreven entonces los jueces a dar ese paso más allá? Porque a la vez, te dejo la pregunta, a los países que no tienen esa figura, prácticamente les están diciendo, tienen que crearla. Pues no necesariamente. Primero, la actual composición de la Corte, yo salí de la Corte hace 2 años, retirado. Hay 3 jueces con que yo no trabajé. Así que es muy difícil conocer el movimiento de una Corte si no está uno ahí sentado. Y en segundo lugar, yo creo que tiene que quedar claro, porque ha sido objeto de discusión también, que Costa Rica presenta una consulta, una solicitud de opinión consultiva, de acuerdo con el artículo 64 de la Convención, que regula la función consultiva de la Corte. La función jurisdiccional está regulada por los artículos 62 y 63. Las sentencias de la Corte emitidas conforme al artículo 62 y 63 son de carácter obligatorio. Las opiniones consultivas, una opinión del tribunal, no tienen ese carácter.
por una razón técnica, una opinión consultiva no se puede ejecutar como una sentencia. Así es. Ese es un punto clave. Esto es muy importante. Así es. Lo que pasa es que la Corte, sea una opinión consultiva, sea una sentencia, tiene un lenguaje siempre general a todos los tribunales, que es de decir, haga esto, haga aquello, ordena. Y la gente se confunde y cree que hay una obligación, pero ningún Estado de la OEA, Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se va a sentir obligado por una resolución de esa naturaleza. Entonces, la reacción que tuvo tanto Fabricio Alvarado cuando dicen nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la reacción que tuvieron también las parejas homosexuales de querer inmediatamente ir a inscribir sus matrimonios, estaban totalmente ambas salidas del contexto de lo que decía la Corte. Sí, hay un punto interesante con lo que dice don Manuel, estoy totalmente de acuerdo. Una de las diferencias sustanciales entre una opinión consultiva y lo que es una sentencia condenatoria, que se llama contencioso, realmente es la materia de ejecución de sentencias. Claro, por ejemplo, aquí, sobre todo de efectos patrimoniales. Entonces, por ejemplo, si un afectado necesita cobrarle al Estado costarricense, que es uno de los denunciantes, pongamos, aunque la comisión es la que se subroga procesalmente y lleva adelante la causa, pero los afectados pueden incluso coparticipar como una especie de coadyuvante dentro del proceso, pero es interesante, pueden ir a una ejecución de sentencia, no existe una ejecución de opinión consultiva, ese es un punto, tampoco, y lo dice Abel Grosio muy bien, por ejemplo, otra diferencia está también en que no existen partes en sentido estricto, no hay un debido proceso en sentido estricto, como dice don Manuel también no hay una ejecución de sentencia, o sea, realmente una cosa es una sentencia condenatoria que es vinculante para el Estado, por supuesto condenado, ¿verdad? Y otra es una opinión consultiva, incluso yo estuve revisando todos los votos, miren, en el 0182, en el 0383, en el 0484, en el 0585, que es el de la famosa colegiatura de los, exactamente, de los periodistas, que tiene que ver con vos, que hasta 10 años después, también de ejercer el periodismo, pero hasta 10 años después, realmente lo integra la jurisdicción costarricense a través de la Sala Constitucional en una sentencia, que digamos son dos formas que se utilizan los estados para que una opinión consultiva se interne, o sea, que forme parte del ordenamiento jurídico y pueda ejecutarse eventualmente. Por ejemplo, Costa Rica, con la Sala Constitucional, lo del voto de la opinión consultiva en materia de la libre colegiatura, digamos, de los periodistas, lo integra en el voto 23-13-95, 10 años después. Eso demuestra que evidentemente no es vinculante. O sea, Costa Rica lo incorporó a través de una sentencia. O también, por ejemplo, es que me interesa ahí, en ese voto que lo integra 10 años después, ¿qué sucedió durante esos 10 años? Hubo un debate en Costa Rica al respecto. Bueno, déjeme contarle el cuento, yo creo que no deja de ser interesante. ¿Usted se acuerda del Tico Times? Sí. Bueno, en el Tico Times trabajaba un periodista norteamericano que se llamaba Stephen Schmidt, y este periodista no estaba colegiado. Entonces el colegio periodista lo acusó penalmente por ejercer el periodismo sin estar colegiado. Entonces el señor llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión le da la razón a Stephen Schmidt. Tiene que estar colegiado para ejercer la libertad de expresión o el periodismo. Lo que pasa es que entonces la comisión, una serie de ONGs, visitan al canciller de Costa Rica, Carlos José Gutiérrez, y al presidente Luis Alberto Monge, y le piden que someta el caso a la Corte. Costa Rica dice, ¿por qué voy a someter el caso a la Corte? Y yo gané el caso en la comisión, ¿para qué lo voy a exponerme a perder el caso en la Corte? Bueno, entonces acuerdan hacerle a la Corte una solicitud de opinión consultiva, que es la OC5 a que se refiere don Manrique. Se hace la consulta a la Corte, comparece una enorme cantidad de partes y gente y ONGs, y la Corte dice que para el caso de los periodistas no es necesario estar colegiado para ejercer como tales, porque dicen ellos el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión están íntimamente imbricados.
es una misma cosa. No es lo mismo que un abogado, que un médico que sí tiene que colegiarse. Muy bien, se produce esa opinión consultiva, el escándalo de 3 días que dura en Costa Rica las cosas, y pasan 10 años y no pasa nada. Muy bien. Hasta que un señor que tiene un programa deportivo en Nicoya, Roger Ahun, yo creo que era Sí. lo acusa también el Colegio de Abogados penalmente por ejercer el periodismo sin estar colegiado. Entonces Roger Ahun acude a la sala cuarta y dice, mire, aquí hay una opinión consultiva de la Corte que dice que no hay que estar colegiado. ¿Y qué pasa entonces? Que la sala en esa sentencia que mencionó don Manrique dice que habiendo sido Costa Rica el Estado que presentó la consulta y habiendo echado a andar un andamiaje sumamente costoso y complejo, porque se notifica a todos los Estados miembros de la OEA, organizaciones no gubernamentales, participa un montón de gente, la jurisdicción más amplia que existe en el mundo, la jurisdicción consultiva. Ahí esa sentencia dice que entonces, por esa razón, Costa Rica debe acatar esa sentencia. Así es. Pero entonces... Y perdóname, y el otro sistema o el otro instituto que se utiliza, los estados lo utilizan mucho, es a través de la legislación. Si hay una opinión consultiva y la quieren incorporar a una ley, entonces lo meten dentro del proceso, digamos, de creación o modificación de leyes. Entonces, digamos, esos son los dos grandes parámetros que utilizan los estados para hacer más efectiva una opinión consultiva. Yo leo, ustedes son los abogados, yo soy politólogo, pero leo este otro párrafo, y este otro párrafo, si yo lo leyera como un ciudadano común y corriente, como lo que soy, yo diría, aquí hay una disposición que me dice que tengo que acatarla. Dice, el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1, que los leí, ahora los comentamos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en los términos establecidos en los párrafos 200 y 218. Esos dos artículos hablan del respeto a todos los seres humanos, ¿verdad? Y hablan también de la conformación de la familia, si mal no recuerdo. Yo leo esto, Manuel, y me da la impresión de que hay una orden que hay que acatarla. Claro. Entonces, ¿qué procedería? Ustedes me dicen que no es de vinculante la decisión. Yo creo que el Estado puede optar la vía que considere más oportuna. Puede no cumplir con lo que dice la opinión consultiva o puede cumplir a través de algunos de los medios que ha señalado don Manrique. Una ley, perfectamente. Y cumplir con lo que dice la opinión consultiva. Entonces el tema volverá a la Asamblea Legislativa, al Parlamento. Puede ser, eventualmente. Sí, hay un punto interesante. Cuando se habla del artículo 17, que es interesante también verlo en el contexto del sistema, de toda la opinión consultiva 2417, que es esta, la misma Corte reconoce expresamente, y eso me parece importante señalarlo, que el artículo 17 de la Convención se refiere al matrimonio entre hombre y mujer, como lo dice expresamente. No cabe, digamos, algo contrario expresamente a lo señalado a nivel de Convención Americana. Ok. Pero viene una interpretación que ellos dicen, bueno, que se basa en el Tratado de Viena, artículos 32 y 33, después señalan de que hacen una interpretación gramatical, una interpretación sistemática, una interpretación teleológica, o sea, finalista hacia el fin, y dicen, bueno, también con el Tratado de Viena, que se aplica el principio de la buena fe en la interpretación, que se aplica la interpretación también literal, etcétera. Pero como dice el voto de Biogrosio, me gustó mucho. Miren, señores, ustedes lo que están haciendo básicamente es una creación jurídica, no una interpretación, porque en ningún momento la Convención Americana de los Derechos Humanos acepta o da la posibilidad para interpretar en contrario que el matrimonio no sea entre hombre y mujer. Vea qué interesante. Y entonces ahí entra básicamente en una discusión, porque dice, si nos atenemos a la creación de la buena fe que tuvieron los estados para llevar adelante la redacción de la Convención Americana, se está hablando de hombre y mujer. No hay otra posibilidad de un instituto distinto. Entonces, claro, lo que hace la Corte en esta opinión consultiva es decir, estamos con una interpretación evolutiva,
Pero entonces viene la respuesta de Biogrosio y dice, señores, puede ser evolutiva desde el punto de vista sociológico, pero no jurídico. Ustedes no están interpretando, ustedes están criando, que es otra cosa. Pero hay otro juez. Ese es un punto interesantísimo. Hay otro juez, ya no es chileno, es colombiano, Humberto Sí. Sierra, que dice: espero que el presente voto contribuya para que los estados tengan en cuenta que la garantía de reserva de ley no puede ser un obstáculo para el desarrollo de los derechos y mucho menos para el cumplimiento de las obligaciones de derecho internacional que adquieren al momento de ratificar tratados de derechos humanos como lo es la Convención. O sea, me corrigen ustedes, pero me da la impresión de que tiene una posición totalmente contraria a la del chileno. Sí, claro, este señor es constitucionalista y Biogrossi es internacionalista. El enfoque diferente de los dos. Pero yo quería decir algo que se me está viniendo a la mente. Hay dos sentencias de la Corte en las cuales me tocó participar, poco antes de irme, en las cuales uno es el caso Duque contra Colombia, en el cual se reconoce que la pareja, no se habla de matrimonio, no. Que la pareja era una pareja homosexual, había fallecido uno de ellos, y no quisieron reconocerle un seguro, una compañía privada de seguros como herencia, está obligado al Estado colombiano a darla. Pero el caso, ¿A darla o obligar a la compañía a darla? no, obligar a la compañía tiene que darla, no el Estado, no la compañía. Y otro caso, el caso Atala Rifo contra Chile, que es muy importante, porque había una señora jueza que tuvo 3 hijos, se divorció, entró a convivir con otra señora, era lesbiana, y el Poder Judicial le quitó la custodia de las hijas. Y viene la Corte Interamericana y le dice, no puede discriminar por razón de sexo, ella puede hacerse responsable de la educación de sus hijos. Esos son los dos precedentes jurisdiccionales, fueron obligatorios para Colombia y para Chile, que existen. Exacto. Hay un punto importante en todo esto que se ha venido insistiendo. No existen convenios ni tratados en la materia a nivel interamericano. Punto importante. Si nosotros tomamos en cuenta de los 23 países que están adscritos a la convención, 23, solo 6 están en la tesitura del matrimonio homosexual. Si tomamos en cuenta los 34 países miembros de la OEA, de los 34 países, solamente tenemos 8 que están adscritos al matrimonio. Y si tomamos en cuenta los 193 estados que forman las Naciones Unidas, estamos hablando solo de 24 países. O sea, que no existe tampoco ni un principio general del derecho, ni una costumbre en sentido estricto que sea fuente de derecho internacional, ni tampoco del jus cogens, como se dice, sino que tampoco existen tratados ni convenios que los estados tengan que cumplir. Aquí el punto es que de una opinión consultiva, la Sala Constitucional equivocadamente dijo, en ese voto del año 95, dijo que eran vinculantes las opiniones consultivas. Pero bueno, vamos entonces a ver 3 escenarios. Se basa en el voto 0383, la opinión consultiva 0383. Si nos vamos a la 0383, en ningún momento se dice que es vinculante. Ven qué interesante. Son orientaciones, son recomendaciones, son interpretaciones, e incluso aquí en este voto, el 2497, en ningún momento dice que sea vinculante, no lo dice. Lo leí con lupa y no dice. Entonces, tenemos el 0383. 05, bro. El 0585, la de... No, esa es la del periodista. Ah, no, la periodista. no, 0383 la que hizo referencia la sala basándose en la vinculatoriedad. Sí, en el 95. Sí. Ya. Entonces, pero si se va uno a la 0383, en ningún momento dice que es vinculante. Fue una equivocación de la sala. Alguien lo llevó, lo dijo, sonó muy bonito y resulta que hubo un error. Entonces tenemos 0383 que en ningún momento dice que es vinculante. La sala dice que es vinculante porque el 0383 lo dice que no lo dice. Luego, en el 2006 la sala dice que es prohibido el matrimonio homosexual. Y ahora, en esta opinión consultiva, llega la Corte Interamericana y dice, bienvenido el matrimonio homosexual. Entonces, ¿cómo se maneja todo este asunto de interpretación? Hay otro punto, Manrique, el 12484 sobre la naturalización presentada por Costa Rica. Costa Rica acata lo que dice la Corte ahí, permite el matrimonio de
extranjeros con costarricenses que sus defectos. Así es. Y fue una opinión consultiva presentada por Costa Rica. Me acuerdo que comparecieron los magistrados del Tribunal Supremo y pero una opinión consultiva igual que esta. Igual que esa. Sí, igual. Don Bernal Villegas fue el de los gestores, que no era magistrado entonces. Pero entonces esto es algo muy importante. Lo primero que se dijo aquí es nos vamos de la convención. Nos retiramos de la corte primero, después nos vamos de la convención. Y después se agregó, nos vamos de la OEA, y si es del caso Naciones Unidas. Bueno. No sé. Pues fue al calor de la campaña. Al calor de la campaña. Y generó que Fabricio esté en la segunda ronda. Ya le dio resultado. Desde el punto de vista estratégico, pero no desde el punto de vista racional, ni desde el punto de vista de justicia, ni nada. Pero nada más para terminar, don Manuel, lo de la idea que es muy importante. Tenemos un menjunje de interpretación. Muy bien. ¿Qué ha dicho permanentemente la Sala Constitucional, ya hablando a nivel interno? Ha señalado que en materia de derechos humanos la interpretación que da la Corte Interamericana prevalece incluso sobre lo que pueda decir el mismo Tribunal Constitucional e incluso la letra de la Constitución si va en un plano expansivo y evolutivo. Ok. Pero ¿qué ha dicho entonces la Corte Interamericana? Ha dicho que no es vinculante. O sea, las opiniones consultivas no son vinculantes, es lo que viene diciendo la Corte de manera permanente. Aunque suena muy bonito que pueda ser vinculante. No es problema. Perdóname, pero ve que interesante. Entonces, si nosotros nos vamos en sentido estricto a lo que ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no es vinculante. Y si no es vinculante, sigue vigente la prohibición del 2006 de la Sala Constitucional. Vean qué interesante. Bueno, usted estaba exponiendo algo. Sí, es un punto muy importante, tanto como el que estaba desarrollando Manrique. Ustedes recuerdan que durante la presidencia de Fujimori en Perú, llegó un momento en que se retiró de la competencia contenciosa de la Corte, la competencia obligatoria de la Corte. Y esto fue aprobado por el Congreso de Perú. Bueno, esto ocasionó una guerra en el sistema interamericano a tal punto que los estados mandaron una comisión a hablar con el Perú para resolver esta situación, entre otras muchas cosas, entre ellas las elecciones, porque quería ser candidato por tercera vez Fujimori. Bueno, ¿qué pasó? Había dos sentencias muy importantes que acababan de llegar a la Corte, dos casos, perdón. El caso del Tribunal Constitucional de Perú, que Fujimori había destituido a 3 magistrados porque se oponían a la reelección de él. Y el caso de un periodista, Baruch Ishper Bonse, que era dueño de un canal de televisión, y como atacaba al gobierno le quitaron la nacionalidad y le confiscaron el canal. Muy bien. Entonces, como Perú dice que ya no es parte en estos casos, y se le notificaba una resolución, llegaba el embajador y la devolvía. Entonces, la Corte emite 2 sentencias sobre competencia. Ahí está la mano de un gran juez, Antonio Cansado Trindade, y dice la Corte que no es posible retirarle la competencia obligatoria a la Corte. Que la única manera de hacer esto es denunciando la convención, es decir, retirándose de todo. De acuerdo con el artículo 70. No es por partes. No es por partes. Por todo, nada. Con otra cosa muy importante. Retirando, y de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho y los tratados, entonces después de que el Estado denuncia la Convención, tiene que pasar un año para escuchar las observaciones de otros Estados, etc.
distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión. Privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Les pregunto a ambos, el hecho que haya sido Costa Rica el que dio esa opinión consultiva, puede ser que exonere a otras naciones de no verlo vinculante ni sentir ningún compromiso porque no fueron ellos. Pero en el caso de Costa Rica no tiene, si no es vinculante, no tendrá al menos un peso político significativo de que el país que lo consulta después archive el tema como si nada hubiese pasado cuando fue el Ejecutivo del momento quien lo consultó. Claro, no, tiene usted toda la razón. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Hay un punto importante, por ejemplo, cuando condenaron a Costa Rica, en el caso Mauricio Herrera, La Nación, por ejemplo, es muy interesante señalarlo. Se condenó a Costa Rica por no tener la segunda instancia, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, exacto, hace dos H, exacto. Y entonces resulta que no tenía, y entonces incluso Costa Rica hizo una opinión consultiva para tratar de, ya estaba el contencioso, y le dijeron no, se rechaza ad portas porque realmente no vamos a adelantar criterio porque ya está en un proceso contencioso. Caso contencioso exacto, encubierto. Exactamente, entonces déjenos a nosotros trabajar y ya vendrá la sentencia, pero no podemos adelantar criterio con una opinión consultiva. Suena muy loable que Costa Rica tiene una casación abierta, lo cual era cierto, porque Costa Rica sí tenía en el sistema penal una casación sumamente amplia y se podía interpretar casi como una segunda instancia. Pues no, señores, casación es una cosa y se requiere la segunda instancia. Lo dijo y ustedes tienen que cumplir. ¿Qué tuvo que hacer Costa Rica? Bueno, adaptar la legislación. Ese es un punto muy importante. No podemos ahí sacarnos de la manga de que vamos a derogar la legislación porque es una opinión consultiva, vamos a sustituir la legislación porque es una opinión consultiva. No, no. Es decir, aquí hay que tomar las adaptaciones legales del caso, es definitivo. Hay un botón en rojo, y lo he dicho en varias participaciones, con la opinión consultiva, donde se le está diciendo a Costa Rica, señores, adapten la legislación, los instrumentos jurídicos, porque puede salir condenado en un caso contencioso. Pero en el caso ese de Costa Rica, qué interesante, Mauricio Herrera, La Nación, contra Costa Rica, resulta que básicamente con los atrasos legislativos, se llevó como 5 años para poderlo implementar. Claro, cada 6 meses le pedían a la Corte Interamericana, le decían, señores, miren, necesitamos más tiempo, se les da. Bueno, duraron como 5 años más o menos. Pero lo que quiero señalar es que es muy importante, una vez que existe una sentencia condenatoria, definitivamente tiene que cumplirse. Ahora, aquí vienen lineamientos. La misma opinión consultiva está diciendo, es de contexto jurídico, tiene fuerza jurídica, sí. Hay una especie de vinculación, claro, entre un Estado que consulta y el efecto de la opinión, obviamente, pues no es una vinculación en el sentido que ya se ejecuta como si fuera una sentencia, pues llegaríamos al absurdo de la interpretación que sería tan llevada al extremo, lo que es la irracionalidad, como decir, eliminemos la jurisdicción contenciosa, nos ahorramos un montón de dinero y entonces mejor solo nos dedicamos a hacer opiniones consultivas. E incluso cerremos parte de la Asamblea Legislativa, parte del Estado costarricense y dediquémonos a hacer básicamente consultas. Más de uno aplaudiría por eso. Para reforzar lo tuyo. El convenio de sede que firmó el Estado de Costa Rica con la Corte Interamericana, el artículo 27,
y me acuerdo perfectamente porque yo estaba en la máquina, no había computadora, redactando y estaba Rodolfo Pisa atrás. También con otra máquina. No, estaba parado. Con el Radex. Con el Radex. Rodolfo caminaba y hablaba. Y mira, nos falta tal punto. Digo, estaba muy cansado ya, dígame. Y el texto quedó. Las resoluciones de la Corte y en su caso de su presidente tendrán la misma fuerza ejecutiva o ejecutoria de las dictadas por los organismos internacionales. Digo, habla de fallos. Habla de fallos Exacto, de la Corte. Sí. Fallos de la Corte. Pero bueno, ahí vemos por qué se puede ejecutar una sentencia de la Corte, Exacto. pero no habla de opiniones consultivas. Exacto. Y a mí me llamó mucho la atención cuando salió el efecto, se notificó y se dio a conocer el contenido parcial, lógicamente, y sesgado de la opinión consultiva. Ya decían, ya los notarios tienen inmediatamente claro, y yo me quedé bueno, el colegio se pronunció pronto. No, claro, porque bueno, sí, yo tuve una participación en su momento. En un momento dediqué a exponer la diferencia entre opinión consultiva. Sí. Lástima que no pude ver a don Manuel a tiempo, pero realmente coincidimos plenamente. O sea, una cosa es la opinión consultiva, otra cosa es la sentencia condenatoria. Ahora, yo tengo ustedes son abogados y yo soy politólogo, yo soy muy mal pensado. Piensa mal en política y acertar. No, los abogados también pensamos muy mal. Generalmente. Pero, don Manuel, usted fue secretario, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 37 años, ¿verdad? Okay. Está en San José. Aquí está. Firmó se llama Pacto de San José. Aquí está. La consulta, ¿cuándo la hicieron en Casa Presidencial? No recuerdo usted. Fue en el año 16 y se falló en el 17 de noviembre. Ok, ahí viene la pregunta. Sí. Se hizo en el 16. Se falló y salió el 24 de noviembre. Correcto. Se emitió. Se emitió. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué hasta el 9 de enero, el mal pensado de Claudio Alpizar, por qué hasta el 9 de enero, más de mes y medio después de que ya se emitió, que está en San José, solo en el correo de los tiempos pasados de los burros, pero ahora como es tan rápido, ¿por qué siempre dura tanto la Corte en esos pronunciamientos? Le voy a explicar una cosa porque todo el mundo se hace esta pregunta. Yo pienso en manos políticas diciendo, ese tema tiene que salir el inicio de enero. No. La Corte no es permanente. La Corte vota un caso, los jueces se van. Entonces le corresponde a la Secretaría trabajar no esa opinión consultiva, creo que eran 2, 4, 5 casos, y el informe anual todo al mismo tiempo. Bueno, corrigen las citas, verifican las citas, y correcciones de estilo, revisan con la jurisprudencia de la Corte las citas a ver si están correctas. Bueno, es una labor muy difícil, gente. De burocracia pura. De burocracia, claro. Sí, claro. Esto lo hacen los abogados y los pasantes. Entonces, eso les toma generalmente un mes, más o menos. O sea que para mí, sin saber qué pasó, eso vino terminando para las fiestas de Navidad. Entonces se quedó para enero. Ahora. Y nada se filtra, siendo mal pensado, nada se filtra. No. Yo lo que le digo, y esto es una crítica mía, a quien autorizó la notificación, yo como secretario me dirijo al presidente y le digo, mire, esto puede tener una repercusión en las elecciones de Costa Rica. Si ya le hemos sostenido 7 semanas, ¿por qué no notificamos en febrero? No hay ningún problema. Exacto. Era lo más prudente. Era lo más prudente. Eso es. Entonces le faltó prudencia. Eso se llama criterio de oportunidad. El mundo jurídico. Posiblemente consultaron a todos los jueces. Yo no sé cómo lo hicieron. Ya yo no estoy ahí, pero era lo lógico. Ahora, cuando lo que yo he leído de la opinión consultiva, me parece que tiene elementos muy valiosos. Sí. Y que hay que rescatarlos en nuestro país y en nuestra legislación. Y creo que las personas homosexuales tienen los mismos derechos que cualquier heterosexual, y se llame o matrimonio o le pongamos otro nombre, tiene que existir una figura que los permita a ellos poder vivir en... Que puede no ser matrimonio, que ese es el punto, punto importante que Europa ha dicho. Sí, puede llamarse diferente. Puede ser unión de hecho, unión patrimonial, unión civil, etcétera. Exacto. Puedo poner puedo ponerle penemonio o vagimonio, no importa, pero lo importante es que exista una figura que sea representativa de estas uniones. Entonces viene la pregunta ahora. Si está tan nutrido y está tan rica la opinión consultiva,
no deberíamos más preguntarle, creo yo, yéndolos ustedes dos, a los candidatos más del tema, a los que debemos consultarle, que son los diputados electos, pienso, ¿no? ¿Deberá ir esto de nuevo a la Asamblea Legislativa? ¿O cuál sería el camino correcto donde debería llegar el tema de estudiar esta opinión consultiva para acabar con un tema que en muchas ocasiones, y vuelve el politólogo, nos desvía de cosas que son trascendentales en el país y nos hace una campaña muy chiquitita sobre lo que yo le he comentado a usted, un referéndum sobre un único tema? ¿Cuál es la recomendación de los expertos? Mire, para mí la parte más importante está en lo del artículo 24, toda la no discriminación. Ese es un punto medular porque está en la Convención, tanto en el artículo 24 como en el artículo número 1. Toda esa parte de no discriminación. Yo diría que el Estado puede cumplirla antes como lo estime conveniente. Bueno, ¿qué pasa si algún ciudadano recurre a la Sala Constitucional? Le pregunto yo a Manrique y le dice a la Sala, mire, no ejecutan esta opinión consultiva de la Corte. Ellos están en la obligación de inscribir mi matrimonio homosexual. Ese puede ser un camino, y que la sala se pronuncie y diga si es obligatorio, hágalo, o no, no es obligatorio. Pues es un asunto que tiene que ir al Parlamento. O no, esto tiene que ir a donde el legislador, a que arregle este problema, es otro camino. Exacto, son otros caminos que pueden haber. Si es que estamos a la espera de ver qué pasa. Exacto, hay un punto interesante, en el sistema interamericano, para poder ir a un pleito, digámoslo así, a la parte contenciosa, hay que agotar la instancia interna, que es un punto muy importante, ¿verdad? Entonces una persona que se sienta afectada, eventualmente agota la instancia interna, o sea, puede ser la jurisdicción constitucional, puede ser una sala primera, segunda, tercera, dentro de la configuración de la Corte Suprema de Justicia, agotar la instancia y presentar el caso ante la comisión. La comisión valora y si considera de que hay bastante elementos importantes para llevar el caso, entonces la comisión lleva adelante el caso sin perjuicio de que las partes afectadas puedan estar ahí sentados y sean oídos, etcétera. Entonces la Corte ya resolverá lo que corresponde al derecho. Ahora, hay un punto también importante en todo esto. Desde el punto de vista, digamos, procesal, cuando existe este contencioso, los efectos de una sentencia básicamente es para el Estado condenado. Cuando existe una opinión consultiva, porque algo había señalado claro en tu exposición, cuando existe una opinión consultiva, si no es vinculante, si bien no es vinculante en sentido estricto como una sentencia, los demás estados ya saben por dónde van las líneas. En caso de que venga un contencioso contra ese X, Y o estado, miembro de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte, saben por dónde va el camino, porque una de las características, digámoslo así, de una opinión consultiva es la prevención. Pero es que le previene a los estados, señores, miren, aquí va el camino y por aquí puede venir una sentencia y por aquí puede venir la condena. Ahora bien, es importante señalar que al igual que la jurisprudencia de la Sala Constitucional no es vinculante para la Sala, también las opiniones consultivas no son vinculantes para sí misma, lo que es la Corte Interamericana. Puede cambiar perfectamente, es decir, puede haber un planteamiento nuevo, como dice don Manuel, puede haber la aplicación de una figura distinta, que el Estado se defienda muy bien y decir, señores, esta es nuestra posición, no hay discriminación de trato, no aceptamos el matrimonio, aceptamos, aquí está la ley, por ejemplo, de igualdad civil o de igualdad patrimonial, y defenderse, incluso, que es interesante también señalar, que la misma Corte Interamericana ha insistido que no solo el Convenio Interamericano sobre Derechos Humanos es el instrumento jurídico fundamental de su interpretación y aplicación. No, hay muchos otros convenios y tratados que tienen relación con el sistema interamericano, e incluso ha dicho, y se reconoce también la jurisprudencia que ha dictado la Corte Europea de Derechos Humanos y el mismo Convenio de Derechos Humanos. Entonces, perfectamente un país, incluso Costa Rica, puede sacar adelante una ley que no necesariamente es la del matrimonio, defendiendo la tesis de la no discriminación y decir, señores, nosotros también estamos avalando ese principio que es muy interesante de la jurisprudencia europea,
por virtud de lo que ha dicho la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Es que a través de las opiniones consultivas, y ya esta es la 24 y ya hay una 25 presentada sobre otro tema, la Corte crea una doctrina en materia de protección de derechos humanos. Y esta doctrina ayuda a los estados a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Lo que vos estabas diciendo es una guía que tiene. Exactamente. Una guía. Pero desde el punto de vista político, Manuel, al final de cuentas, esta consulta, aunque haya sido ventilada en un momento oportuno por los jueces, fortalece a Costa Rica dentro del marco de lo que ha sido la defensa de los derechos humanos de un país que es reconocido, con todos nuestros defectos a nivel internacional, es reconocido por levantar su bandera. Sí. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en el chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Cuando la gente habla, que es otro tema que quiero plantearles, ya casi se nos va el tiempo, es el tema de la soberanía. ¿Cómo funciona el tema de la soberanía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cualquier caso? Mire, muy sencillo. Ese fue uno de los primeros puntos que se dijo. Están violando la soberanía. No están violando la soberanía. Primero, el concepto de soberanía, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a evolucionar aceleradamente. Si usted coge un tratadista de antes de la guerra y uno actualmente, se acepta que se pongan limitaciones a la soberanía por múltiples razones, entre ellas fundamentalmente la protección de los derechos humanos. ¿Qué pasa con el Estado de Costa Rica o con cualquiera que ha aceptado la competencia de la Corte? Que voluntariamente aceptó que se limite su soberanía. Voluntariamente aceptó, así es que no hay violación de la soberanía. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. El concepto de soberanía desde el punto de vista doctrinal es un concepto negativo, no negativo desde el punto de vista perjudicial, sino negativo que no existe un poder mayor, digámoslo así, al Estado. Este es el sentido clásico, como dice Manuel, antes de la Segunda Guerra Mundial. No existe un poder mayor que venga a decirle al Estado qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo. Muy bien. Ese es el principio básico. Sin embargo, en materia de derechos humanos, los propios estados han aceptado a través del tiempo, ahí va evolucionando, de que en el ejercicio de su soberanía reconocen la jurisdicción de los tribunales en materia de derechos humanos, incluyendo el penal internacional y todo lo demás, para efectos prácticos. Y más, el penal internacional hasta se ha metido incluso que el Estado no lo quiera,
porque ya se están persiguiendo básicamente delitos de lesa humanidad, que es un tema interesantísimo, y ahí aunque el Estado, mire, no, nosotros no nos va, vamos a perseguir a los eventualmente violadores de los derechos humanos de lesa humanidad, interesantísimo, y lo vimos con el caso Pinochet, etcétera. Entonces, entramos aquí en una dinámica, no es una negación de la soberanía, es una afirmación de la soberanía porque el propio Estado ha aceptado esa jurisdicción. Costa Rica lo aceptó en el año 80, lo que es la jurisdicción de la Corte y el que la acepta es la Asamblea Legislativa. No, o es una firma nada más del Ejecutivo. Exacto, porque hay convenios que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa y ahí se estudia si hay algún caso que sea contradictorio con la Constitución, y ahí se discute, y si no aparece nada. En el 75 Costa Rica se incorporó al convenio, aprobó en el 70, o Joaquín Trejo la ratificó. Sí, y en el 75... Un poquito más allá, en el 80... En el 80 fue cuando... en el 80 fue cuando, exacto, la competencia, la jurisdicción de la Corte. Pero hay otro punto interesante sobre esto. Acabamos de ganar un juicio en la Corte Internacional de Justicia contra Nicaragua, varios. Sí. ¿Quién se cuestionó que habíamos limitado la soberanía por adaptar la competencia de la Corte? O la competencia del Tribunal Penal Internacional, como dice Manuel. O los nicaragüenses, fueron los que perdieron, aceptaron. No, y otra cosa, Manuel, importantísimo, por eso es absurdo decir, y con todo respeto para el que lo digo, Fabricio específicamente, en su momento de que Costa Rica tiene que estar, ¿cómo se va a salir? Primero, se llama el Pacto San José. ¿De San José de Costa Rica? Sí, de Costa Rica, sí, no el de California, el de Costa Rica. Está aquí, básicamente, la sede física de la Corte Interamericana, en San José. Que nos saldríamos y hay que ir a la Corte. Por otro lado, es un país sin ejército que necesitamos la defensa del derecho internacional. ¿Cómo nos vamos a salir de la Corte? O sea, es absurdo. Es absurdo siquiera. La campaña electoral es tantos absurdos. Pero ese es el punto. Es una cuestión meramente electoral, pero hay que tener mucho cuidado porque también se manda un mensaje muy peligroso a inversionistas. Y imagínense ustedes el efecto que tendría. Nada más supongamos que Costa Rica se saliera de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Imagínense ustedes qué significaría eso para un país pequeño que depende del turismo, depende del comercio exterior, exportación, importaciones. O sea, nos cierran, nos estrangulan totalmente. Vea el problema que tiene Venezuela actualmente, por ejemplo, que se sale. En el Parlamento peruano hay uno o dos. Trinidad y Tobago, en su momento Trinidad y Tobago también hizo loco y eso es un problema gravísimo. Hay otra cosa muy importante. Hay muchos estados interesados en llevarse la sede de la Corte. Claro, por supuesto. Esto es un privilegio que tiene Costa Rica. Imagínense que si nosotros denunciamos la Convención Americana, dejamos de ser Estado parte. Exacto. Y la sede de la Corte tiene que estar en un Estado parte. Así es que yo he conocido ya como juez único, como secretario de otro, intentos de un mismo Estado de llevarse la sede de la Corte para eso. Un Estado muy violento, muy peligroso. Bueno, justamente ya el paso de Fabricio por la casa de Oscar Arias, que no sé de los temas, y don Rafael Ángel Calderón, expresidente y canciller, como que ya lo sacó de ese patín. Claro. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado también con lo que se dice, más allá de lo electoral, porque es un candidato a la presidencia o cualquier otro, realmente es un mensaje peligroso que se manda al exterior y hay que tener mucho cuidado qué es lo que se dice para la seguridad jurídica y para la seguridad ciudadana en general, y por supuesto también para la seguridad económica del país. Es importantísimo. Manuel, su cierre. Qué lástima. Hemos conversado muy agradable. Sí. Mire, lo importante es que la sede de la Corte Interamericana esté en Costa Rica, siempre lo he dicho yo, aquí no pasa nada. Viene la Corte, se va, emite sentencias en casos importantísimos que aquí no se entera la gente, aquí conoce la gente nada más de Fundación Invirtro y el caso de la Nación, y ahora esta opinión consultiva. Masacres terribles en Colombia, en Guatemala, en Perú, en El Salvador. Tranquilamente, no hay presión sobre la Corte del Estado, ni de nadie. Nadie va a tirar piedras, nadie va a tirar piedras, ni se va a robar un juez. Eso es lo importante de que la sede esté aquí. Si usted pone la sede en algún otro país, puede ocurrir todo eso que usted dice. Así es que yo espero que la sede se quede aquí permanentemente y que los costarricenses comprendan lo importante que es tener esa sede aquí para su prestigio. Muchas gracias, don Manuel, muchas gracias, don Enrique. Y creo que no mentí cuando dije que esto iba a ser un programa extraordinario cuando lo anuncié. No hay cómo oír a los que saben. Yo quería nada más señalar que no hay que olvidar
como lo hemos aquí confirmado, la necesidad de diferenciar opinión consultiva de sentencias condenatorias. Y esa opinión consultiva es muy interesante desde el punto de vista doctrinal, pero creo que se extralimitó en algunos puntos que realmente debe llamar a la reflexión. Muchas gracias. A ambos, muchas gracias sobre todo gracias a ustedes por habernos Muchas gracias, acompañado. Manuel. Mucho gusto Muchas gracias, de nuevo. Manrique. Para mí un gusto. Igualmente, Claudio. Muchas gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los espero dentro de 8 días aquí en Multimedios, todos los domingos al ser las 8 de la noche, con repetición los sábados a las 7, aquí en Multimedios, la política con P mayúscula. Un abrazo. Muy bien. Salud. Salud, y ahora me quedé con agua, pues ya me lo tomé.